Ajá, está bien, ya se está grabando otra vez. Y ahora sí, volvemos pero ahora con la función cuadrática. Entonces, retomamos ahí el punto con función cuadrática. Entonces, aquí dice ejemplos. Para cada una de las siguientes funciones cuadráticas hay que determinar discriminante, concavidad, intersecciones con los ejes coordenados, el eje de simetría, vértice, monotonía, ámbito, signos de la función. Además, vamos a realizar un bosquejo de la gráfica resultante. Dice f de x igual a x al cuadrado menos 4x menos 5. Considere a igual a 1, b igual a menos 4 y c igual a menos 5. La concavidad con a igual a 1, que es un número mayor que 0. Entonces f es una parábola cóncava hacia arriba. Las intersecciones con el eje y 0, menos 5. Y para el eje x se estudia el discriminante. Menos b al cuadrado sería menos 4 al cuadrado. Menos 4 por 1 por menos 5. Pongo en la calculadora con todo y paréntesis redondos. El resultado me dice que es 36. Como 36 es un número positivo, mayor que 0, la función interseca el eje x en dos puntos distintos. Para obtenerlos, entonces igualamos la cuadrática de x al cuadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Y hacemos modo 5, 3. Me queda x igual a 1 y x igual a 2. Entonces con el eje x van a ser los pares ordenados menos 1,0 y 5,0. Ok, eje de simetría y vértice. Sacamos primero el eje de simetría, que es de la forma menos b entre 2 por a. Es decir, menos 4 entre 2 por 1. Y si lo pongo en la calculadora, la fracción, el resultado me va a dar 2. El vértice, como el a vale 1, es 1 y es mayor que 0, el vértice va a ser un punto mínimo porque ya es cóncava hacia arriba. El vértice es de la forma menos b entre 2 por a y menos discriminante entre 4 por a. Vea que aquí tenemos entonces menos 4 entre 2 por 1 y menos discriminante, que lo habíamos calculado que era 36, entre 4 por 1. Si yo pongo esto, aquí va a ser 2 y menos 36 entre 4 me va a dar menos 9. Entonces el vértice va a ser el par ordenado 2, menos 9. Ok, hasta ahí vamos bien. Aquí nos vamos a meter a la representación gráfica antes de poder contestar todo lo demás. Entonces en la representación gráfica tenemos intersecciones con el eje X, el par ordenado menos 1,0, 5,0. Intersección con el eje Y, el par ordenado 0, menos 5. Vértice de 2, menos 9. Y yo uno los puntos y tengo la cóncava hacia arriba. Ya con la gráfica, entonces ya ahora sí ya puedo hacer estudio de un ámbito que se lee en el eje Y, va desde menos 9 a más infinito. La monotonía, es decir, ¿dónde va a ser creciente? Vean que es creciente en esta sección de acá, del 2 al más infinito, y es decreciente del menos infinito hasta el número 2. Entonces ahí los pongo. Estrictamente creciente del 2 al más infinito y estrictamente decreciente del menos infinito a 2. Y los signos de la función es cuando la función es positiva, cuando es negativa y cuando es igual a 0. Entonces yo me fijo acá y me fijo cuando está por encima del eje X, de menos infinito a menos 1 y de 5 a más infinito. ¿Dónde está por debajo del eje Y? Está exactamente entre menos 1 y 5. ¿Y cuándo es exactamente 0? Cuando estamos en menos 1 y en 5. Y entonces eso es lo que pongo acá en las respuestas. Signos de la función positiva de menos infinito a menos 1 y 5 más infinito. Negativa de menos 1 a 5. Y cuando es 0, exactamente en el valor menos 1 y exactamente en el valor 5. Y para de contar. ¿Estamos bien con esta función? Sí, profe. Sí, ok. Ahora, la segunda es una cuadrática disfrazada. Es decir, g de x igual a 4 menos x menos 3 al cuadrado. Aquí voy a tener que desarrollar la fórmula notable para obtener cuál es la cuadrática exactamente. Y dice así en la instrucción. Primero se desarrolla la fórmula notable. Luego cambio de signos y finalmente resta de términos semejantes para lograr la fórmula general de una función cuadrática. Entonces g de x igual a 4 menos,
Y x menos 3 al cuadrado, fórmula notable, sería x al cuadrado menos 6x más 9. Luego cambio los signos de este y me queda g de x igual a 4 menos x al cuadrado más 6x menos 9. 4 menos 9 son menos 5. Entonces g de x es menos x al cuadrado más 6x menos 5. Mi a vale menos 1, mi b vale 6 y mi c vale menos 5. La concavidad, como el a es menos 1 y es menor que 0, es cóncava hacia abajo. Intersecciones, intersección con el eje Y, el par ordenado 0, menos 5. Intersección con el eje X, estudiamos el discriminante, b al cuadrado, 6 al cuadrado, menos 4 por menos 1 y por menos 5. b al cuadrado menos 4 por a y por c. Si yo lo pongo así en la calculadora, con todo y paréntesis, me queda que el discriminante es 16, él es un número positivo. Como es un número positivo, voy a tener dos intersecciones con el eje X. De lo anterior, G tiene dos puntos de intersección con el eje X. Se obtiene con menos x al cuadrado más 6x menos 5 igual a 0. Modo 5, 3. Entonces me quedan 5,0 y 1,0. Eje, simetría y vértice. Ajá. Eje, simetría y vértice. El eje, simetría tiene la forma x igual a menos b entre 2 por a. Y sería menos el 6, que es el valor de b, entre 2 por el a, que es menos 1. Si yo pongo eso en la calculadora, el resultado es 3. El vértice, como el a es negativo y es cóncava hacia abajo, el vértice aquí va a ser un punto máximo. El vértice tiene la forma menos b entre 2 por a y menos discriminante entre 4 por a. Entonces menos 6 entre 2 por menos 1. Y aquí el menos discriminante, menos 16 entre 4 por menos 1. Y el vértice entonces va a ser el par ordenado 3,4. Poniendo esto en la calculadora, ¿verdad? Cada fracción por aparte en la calculadora y me da el par ordenado 3,4. Una vez que lo tengo ahí, entonces hago la representación gráfica. El vértice es el par ordenado 3,4. Una intersección con el eje X es el 1,0 y la segunda 5,0. Y la intersección con el eje Y es 0, menos 5. Una vez que lo tengo ahí, entonces g de x igual a menos x al cuadrado más 6x menos 5. Eso ya despejado, originalmente era 4 menos x menos 3 al cuadrado, ¿verdad? El vértice noten acá que es un punto máximo porque está en la cúspide de la parábola. Aquí vamos a nada más analizar un momentito. Aquí esta parte es creciente, es decir, desde menos infinito a 3. Aquí esta sección es decreciente, es decir, de 3 a más infinito. Esta sección de acá es positiva porque está encima del eje X de 1 a 5. Debajo del eje X tenemos desde menos infinito a 1 y de 5 a más infinito. Y exactamente 0, el 1 y el 5. Entonces ahora sí. Ah, bueno, y el ámbito, que la lectura se hace en el eje Y, sería de menos infinito hasta el número 4. Y voy escribiendo eso que acabamos de analizar. Ámbito, ADG de menos infinito a 4. Monotonía. Estrictamente creciente de menos infinito a 3. Estrictamente decreciente de 3 a más infinito. Signos de la función. Está por encima del eje X en el intervalo de 1 a 5, abiertos los dos extremos. G de X menor que 0 o negativo debajo del eje X en el intervalo de menos infinito a 1 y de 5 a más infinito, abiertos en 1 y en 5. ¿Y cuándo es exactamente 0? En los valores numéricos 1 y 5. Y para de contar. Profe, ¿puede poner la gráfica un toquecito más para ver cuando F es 0? Exactamente en 1 y en 5 es 0. Ok. Son los pares ordenados a partir de la intersección con el eje X. Es decir, de haber resuelto el modo 5,3 de la ecuación cuadrática. Ok, gracias. Ok. Ok. Entonces aquí seguimos con el siguiente ejercicio que dice así. Dada la función f de r en r, tal que f de x igual a menos 4 más 5x menos x al cuadrado, determine concavidad de intersecciones con los ejes cartesianos con punto A. Ok, la concavidad me lo da el valor de A. Vean que aquí está desordenado, ¿verdad?
El A siempre es el que va con el x cuadrado, en este caso es menos 1, es un número negativo, entonces f es con k hacia abajo. Intersecciones con el eje Y, el punto 0,c, 0, menos 4. Para la intersección con el eje X, aquí ya podemos utilizar de una vez la solución de la calculadora, modo 5.3, con A igual a menos 1, B igual a 5 y C igual a menos 4. Y las soluciones son 4 y 1. Entonces 4,0 y 1,0 son las intersecciones con el eje X. Una vez que tengo eso ahí resuelto, entonces ahora sí, el punto B dice eje, simetría y vértice. Como el A vale menos 1, el B vale 5 y C vale menos 4, el eje de simetría viene dado por la fórmula menos B entre 2 por A. Entonces sería menos 5 entre 2 por menos 1. Pongo eso en la calculadora y el resultado son 5 medios. Pero para poder calcular el vértice tengo que tener también calculado el discriminante. Entonces el discriminante tiene la forma B al cuadrado menos 4 por A por C. Entonces 5 al cuadrado menos 4 por menos 1 por menos 4. Si pongo todo esto en la cálculo, el resultado va a ser 9. Así el vértice va a ser 5 medios, menos 9 entre 4 por menos 1. Si yo pongo esto en la cálculo, me va a dar 9 cuartos. El vértice tiene por coordenadas 5 medios y 9 cuartos. Una vez que tengo eso, entonces ahora sí, realizo el bosquejo de la gráfica de la función. Aquí tengo el vértice a partir de 5 medios en X y 9 cuartos en Y. El par ordenado del eje X 1,0, 4,0 y la intersección con el eje Y 0, menos 4. Yo llego y trazo la gráfica y voy a analizar. Puedo tener el ámbito aquí señalado en el eje Y desde menos infinito hasta el número 2. La función va a ser creciente desde menos infinito hasta 5 medios. Y va a ser decreciente de 5 medios al más infinito. Va a ser positiva de 5 medios, de 1 a 4, perdón. Positiva encima del eje X de 1 a 4. Va a ser negativa cuando está debajo del eje X de menos infinito a 1 y de 4 más infinito. Y va a ser exactamente 0 en 1 y en 4. Y para de contar. Entonces, ámbitos e intervalos de monotonía, solución. El ámbito de la función de menos infinito a 9 cuartos va a ser una función creciente de menos infinito a 5 medios y decreciente de 5 medios a más infinito. Y la otra pregunta sería, no, mira, no pusieron los signos de la función. Qué interesante. Está bien, ahí terminó ese ejercicio. Y viene el ejercicio número 4. Dice aquí, dada la función cuadrática k de r en r, definida como k de x igual a x al cuadrado menos 10x más 9, realice el estudio completo guiado de la siguiente manera. Concavidad, intersecciones con los ejes cartesianos, eje, simetría y vértice, bosquejo de la gráfica, ámbito de la función, intervalo de monotonía. Como la A vale 1, que es mayor que 0, k es cóncava hacia arriba. Intersección con el eje Y, el par ordenado 0,9, 0,c. Intersección con el eje X, primero interpretamos el discriminante, donde el discriminante es B al cuadrado menos 4 por A por C. Aquí mi A vale 1, mi B vale menos 10 y mi C vale 9. Entonces B al cuadrado sería menos 10 al cuadrado, menos 4 por lo que vale el 1, que sería 1, menos 4 por A, perdón, que el A vale 1, y por el C, que el C vale 9. Entonces, si yo pongo en la calculadora con todo y paréntesis redondos, ese resultado, mi resultado va a ser 64, que es un número positivo. Quiere decir que se interseca al eje X en dos puntos distintos. Es decir, agarro la función tal y como está, el x al cuadrado menos 10x más 9 y lo igualo a 0. Si lo pongo en modo 5.3, me va a quedar que un x1 vale 9 y el x2 vale 1. Entonces la intersección es con el eje X, va a ser el par ordenado 9,0, 1 y 1,0 el otro. El eje de simetría, X igual a menos B entre 2 por A, menos 10 entre 2 por 1. Si yo pongo esto en la calculadora, así como está,
el resultado es 5. Y ahora, como el A es mayor que 1, el vértice es un punto mínimo. Calculamos menos discriminante entre 4 por A, menos 64 entre 4 por 1. Si lo pongo en la calculadora me da menos 16. Y el vértice entonces simplemente va a ser el par ordenado formado por 5 y menos 16. 5, menos 16. Una vez que tenemos eso, vea que ya tenemos intersección con el eje Y, intersecciones con el eje X y tenemos el vértice. Una vez que tenemos eso, entonces hacemos el bosquejo de la gráfica. De 5 a menos 16 tengo el vértice. El par ordenado aquí, intersección con el eje X, 1,0. Y aquí el otro, 9,0. Y en el eje Y aquí, 0,9. Una vez que tengo eso, entonces puedo hacer varias cosas. El ámbito iría de menos 16 a más infinito. Va a ser decreciente de menos infinito a 5 y va a ser creciente de 5 más infinito. Si quiero ver los signos de la función, entonces está encima del eje X de menos infinito a 1 y de 9 a más infinito. Debajo del eje X de 1 a 9 y exactamente 0 en 1 y en 9. Entonces vamos a ver si eso me lo preguntaron acá. Ámbito de menos 16 a más infinito, que es la lectura en el eje Y. Intervalo de monotonía creciente de 5 a más infinito y decreciente de menos infinito a 5. Una vez que lo tengo ahí, lo tengo ya listo porque tampoco me preguntaron los signos de la función. Qué interesante, van dos ejercicios que no preguntan signos de la función, ¿verdad? Aquí el ejercicio 5 dice, dada la función cuadrática k de r en r, definida como k de x igual a menos 4x menos 2x al cuadrado, realice el estudio completo guiado de la siguiente manera. Me preguntan por la concavidad, intersecciones con los ejes cartesianos, eje, simetría y vértice, bosquejo de la gráfica, ámbito de la función, intervalos de monotonía, un intervalo donde k de x sea mayor que 0 y un intervalo donde k de x sea menor que 0. Entonces vea que ahí sí me están pidiendo todo completo, todo el combo, ¿verdad? Ahí sí me están pidiendo todas las preguntas de un solo. Aquí mi A va a ser el menos 2, como es un número negativo, K es cóncava hacia abajo. Intersección con el eje Y, el par ordenado 0,C. Sería 0,0, pues la C vale 0. Vean que aquí no hay un valor numérico solito con X, entonces ese vale 0. Intersección con el eje X, hay que analizar el discriminante. Entonces ya yo sé que el A vale menos 2, que el B vale menos 4 y por tanto el C va a valer 0. Si tengo a C por 0, por estar ausente, no hay ningún número solito sin X, entonces nada más calculo ahí, discriminante igual a B al cuadrado, menos 4 por A por C, donde mi B va a ser menos 4 al cuadrado, menos 4 por mi A, que es menos 2, y por mi C, que vale 0. Si yo pongo todo eso en la calculadora, así como está, con todo y paréntesis, el resultado son 16. Como es un número positivo, esto concluye que la gráfica interseca el eje X en dos puntos. Para averiguarlos, entonces basta con tomar la función igual a 0 y resolver la ecuación. Es decir, 4x menos 2x al cuadrado igual a 0. Podemos hacer en modo 5-3, con A igual a menos 2, B igual a menos 4, C igual a 0 y me da dos soluciones en la cálculo. X1 igual a 0 y x2 igual a menos 2. Entonces el par ordenado 0,0 va a ser también intersección con el eje X. Y el menos 2,0 va a ser el otro intersección con el eje X. El eje de simetría, menos b entre 2 por a, menos 4 entre 2 por menos 2, porque ese es el valor de la. Si pongo todo eso en la cálculo, el resultado va a ser menos 1. Y como a es menor que menos 2, y como a igual a menos 2 es menor que 0, es un número negativo, es cóncava hacia abajo, entonces el vértice se va a convertir en un punto máximo. Vamos a calcular menos discriminante entre 4 por A, menos 16 entre 4 por menos 2. Todo esto en la calculadora me da por resultado el número 2. El vértice entonces tiene por coordenadas menos 1,2. Y ahí tengo el vértice. Una vez que lo tengo ahí, entonces hacemos el bosquejo de la gráfica. De menos 1 a 2. Aquí en el eje X intersecta en menos 2,0. También en 0,0 y resulta que la intersección con el eje Y es también en 0,0.
tengo esa gráfica de la función k de x igual a menos 4x menos 2x al cuadrado. Entonces con esta gráfica puedo hacer aquí mismo un pequeño análisis antes de contestar todo lo demás. El ámbito se lee en el eje Y, iría de menos infinito hasta el número 2. Es creciente de menos infinito a menos 1 y decreciente de menos 1 a más infinito. Es positiva en la sección entre menos 2 y 0, porque está encima del eje X. Y es negativa lo que está por debajo de menos infinito a menos 2 y de 0 a más infinito. Y es exactamente 0 en los valores numéricos menos 2 y 0. Ok, teniendo ese análisis, entonces vamos contestando. El ámbito de menos infinito a 2, intervalos de monotonía, creciente de menos infinito a menos 1 y decreciente de menos 1 a más infinito. ¿Dónde va a ser positiva? En el intervalo de menos 2 a 0. ¿Y dónde va a ser negativa? De menos infinito a menos 2 y de 0 a más infinito. Vea que aquí me pidieron nada más el positivo y el negativo. O sea, lo que está encima del eje X en el primer caso y lo que está debajo del eje X en el segundo caso. Pero no me pidieron exactamente cuándo valía 0, ¿verdad? Entonces esa parte ahí no la contesto. Y paré de contar. ¿Estamos bien hasta aquí? Cuando si es creciente y decreciente, Ajá. Siempre van abiertos. Sí, esos intervalos siempre van abiertos. Porque no un pedazo de la... Sí, porque aquí no se sabe qué pasa en el menos 1. Este par ordenado menos 1,2, aquí en este punto, como es un cambio de crecimiento, aquí pasa de ser creciente a decreciente, no sabemos qué está pasando exactamente en ese punto menos 1,2. Ahí cuando ustedes estén en cálculo, ahí sí les van a explicar, porque eso tiene una explicación. Uno hace un calculillo ahí y se da cuenta que aquí la pendiente es 0, ¿no? Es decir, no es creciente ni es decreciente, sino que se convierte en la cima, y en la cima por lo general, usted cuando está en ese punto no se mueve ni para atrás ni para adelante. Está en stand-by, neutro, por decirlo así. Por eso el número menos 1 queda por fuera de los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, porque él es un punto de unión entre dos corrientes, ¿verdad? Básicamente es así. En cambio, en el rango, ese sí va a ser top, porque ya sabemos que hasta ahí llega. Sí, exactamente, porque va desde menos infinito hasta el número 2, exactamente en el número 2, porque es una bolita rellena. Sí, ahí para arriba nada más. Exactamente. Pero ahí sí se incluye al 2 por eso mismo, porque si lo dejamos por fuera, estaríamos dejando al vértice por fuera. Y el vértice en realidad es una cúspide, un punto máximo en una cóncava hacia abajo. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, con gusto. Entonces vámonos aquí al ejercicio número 6, que dice así: dada la función cuadrática k de los reales en los reales, definida como k de x igual a menos x al cuadrado más 4x menos 4. Realice el estudio completo guiado de la siguiente manera: con cavidad, intersecciones con los ejes cartesianos, eje de simetría y vértice, bosquejo de la gráfica, ámbito de la función y los intervalos de monotonía. El a equivale a menos 1, como él es un número negativo, se tiene que la función k esa va a ser con k hacia abajo. La intersección con el eje y el par ordenado 0,c, 0, menos 4, recordando que c vale menos 4. Intersección con el eje X, estudio el discriminante donde el discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces aquí tendríamos que el b vale 4 al cuadrado menos 4 por el a que vale menos 1 y por el c que vale menos 4. Si yo pongo todo eso en la cálculo, el discriminante es igual a 0. Por lo cual k interseca el eje X en un único punto. Se obtiene igualando la función a 0. Así, menos x al cuadrado más 4x menos 4 igual a 0. Si yo lo pongo en la calculadora me da un único punto y que es igual a 2. Como tengo ese único punto ahí, la única intersección con el eje X es el punto 2,0. El eje de simetría viene dado por la fórmula x igual a menos b entre 2 por a.
donde mi b vale 4, entonces sería menos 4 entre 2 por menos 1. Si yo pongo eso en la cálculo me va a dar 2. El vértice entonces menos 4 entre 2 por menos 1. Discriminante vale 0. Entonces no vale la pena ponerle el menos. Entre 4 por menos 1. Esto en la calculadora me va a dar 2. Y esta otra fracción en la calculadora me va a dar 0. Como el A es negativo, con K va hacia abajo, el vértice se convierte en un punto máximo. No, aquí es un máximo, no es un mínimo. Sí, es un máximo. Vean aquí cómo se quedaría la gráfica. Aquí 2,0. El punto 2 es intersección con el eje X, un único punto. Pasa por acá en 0, menos 4 en el eje Y. Y entonces aquí es donde viene el asunto. Tengo solo 2 puntos y tengo que dibujar una función cuadrática con K hacia abajo. Entonces yo me imagino la U invertida aquí. Uniendo estos 2 puntos, este es el primer brazo de la U. Y entonces trazo el otro brazo de la U para acá. Ya con eso la tengo totalmente definida como cóncava hacia abajo. Y siendo el vértice 2,0 un punto máximo de la función. Ahora, si yo me vengo a hacer la lectura en el eje Y, vea que está totalmente en la parte negativa. Va de menos infinito hasta el número 0, porque va por encima del eje X no hay valor de función. Entonces llega hasta 0 para el eje Y. Ella va a ser creciente de menos infinito a 2 y de 2 a más infinito. Va a ser negativa en todos los números reales menos el valor 2, porque en el valor 2 exactamente es 0. No va a ser positiva en ningún lado y va a ser 0 solamente en el número 2. Teniendo en cuenta ese análisis, entonces ahora sí, me voy a escribir que el ámbito va de menos infinito a 0 y que la monotonía está en creciente de menos infinito a 2 y decreciente de 2 a más infinito. Y para de contar. Vea que aquí no nos metimos mucho con la parte de cuándo era positiva y cuándo era negativa, porque no tiene chiste, es solamente negativa. Todos los números reales menos el 2. Positiva es vacía y 0 exactamente en el 2. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Sí, ok. Y entonces ya con el tema que sigue vamos a cerrar los temas del segundo parcial. De tal manera que esta es semana 9, si más no me equivoco. Sí, es semana 9. Y tendríamos semana 10, que es la próxima semana, y la semana 11 para hacer repaso de los temas del segundo parcial. Profe, ¿es la otra semana que hay quiz colegiado o es esta? Sí, es la otra semana, semana 10. Okay. Actividad virtual 2. Creo que la otra semana, semana 10, porque en semana 11 es el parcial. Aún así, lo que les sugiero es que revisen un toquecito ahí en el campus virtual para ver si no está activa ahí la actividad virtual en esta semana, ¿verdad? Porque eso sí no lo revisé antes de entrar aquí a la clase. Y hacerlo lo más temprano posible. Exactamente. No dejarlo para el domingo, ¿verdad? Porque si lo dejan para el domingo, puede saturar y se cae el sistema, ¿verdad? Sí, horrible. Lo mismo ocurre con el parcial. El parcial no lo dejen al último momento, porque si lo dejan al último momento, se puede saturar el sistema y se cae, colapsa y ya hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta también. Más que el parcial es solamente el día sábado que se los habilitan. El sábado de semana 11. Desde las 2 de la tarde hasta creo que eso, hasta las 10 de la noche o hasta la medianoche, no sé cuál de las 2 horas. Pero no traten de dejarlo cerca de las 10 ni cerca de la medianoche, porque si no va a ser un problema eso de hacer el examen. Entonces, intersección entre curvas, los puntos que tienen en común, llamados puntos de intersección, las curvas y igual a f de x y igual a g de x, se obtienen al igualar los criterios de ambas funciones, es decir, planteando y resolviendo la ecuación f de x igual a g de x. Las soluciones que se obtienen al resolver la ecuación anterior determinan los puntos donde las curvas se cortan. Pasos a seguir. La número 1 es, ambas ecuaciones tienen que estar en la forma y igual a f de x y y igual a g de x.
Se igualan ambas ecuaciones, f de x igual a g de x. Resolver la ecuación pertinente. Puede ser que sea totalmente lineal, puede ser que sea una cuadrática o puede ser que sea una polinomial. Luego se encuentran el o los valores de x que satisfagan la ecuación anterior. Y con los valores anteriormente encontrados, sustituir en cualquiera de las dos funciones originales para encontrar los puntos de intersección de la forma x, y. En caso de ser necesario, graficar, estudiar las respectivas características de cada función. Entonces vamos a ver cómo serían los ejemplitos y ejercicios aquí. Intersecciones entre curvas. Considere la siguiente figura que corresponde a las gráficas de las rectas L1 y L2 en el plano. Aquí tengo esta recta L1 dada por la forma 2x más 3y igual a 12 y la recta L2 dada por la forma x menos 5y igual a menos 7. Y me están pidiendo exactamente el punto de intersección entre ellas, el par ordenado A, B. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta ahí, dice, de acuerdo con los datos de la figura anterior, determine las coordenadas rectangulares del punto A, B, que es la intersección de las rectas L1 y L2. Solución. Paso 1. Despejar cada ecuación de la forma y igual a mx más b, donde L1 es 2x más 3y igual a 12. Voy a despejar la y, entonces dejo el 3y primero, paso el 2x a restar, más el 12, luego paso a dividir el 3, y aquí me queda que L1 es igual a y igual a menos 2 tercios de x, y 12 entre 3 son 4. L2, x menos 5y igual a menos 7, paso el 7 a sumar y el 5y a sumar también. Luego le paso a dividir el 5 tanto a la x como al 7. Entonces me queda y igual a x quintos más 7 quintos. Vea que aquí ya los tengo totalmente despejados. En la forma y igual x quintos más 7 quintos para L2 y para el L1 menos 2 tercios de x más 4. Una vez que los tengo ahí, entonces paso 2 dice iguale ambas ecuaciones entre sí y resuelva la ecuación pertinente. Entonces tomo a menos 2 tercios de x más 4 y lo igualo a x quintos más 7 quintos. Luego paso a restar el x quintos, paso a sumar, a restar el número 4 y queda menos 2 tercios menos 1 quinto menos 13 quintos de x. 7 quintos menos 4 son menos 13 quintos. Y despejo el valor de x, es decir, paso a dividir el menos 13 quintos. Menos 13 quintos lo divido por menos 13 quintos, ¿sí? Lo divido por menos 13 quinceavos. Y eso lo pongo todo en la calculadora y me queda que el x vale 3. El paso 3 es sustituir el valor encontrado en la ecuación que desee. En este caso, en la ecuación de L1 claramente despejada, tenemos que si la x vale 3 y el L1 viene dado de la forma y igual a menos 2 tercios de x más 4, sustituyo el valor x por el número 3. Entonces menos 2 por 3 entre 3 más 4, todo eso lo pongo en la calculadora y me queda y igual a 2. Entonces el punto de intersección entre las rectas L1 y L2 va a ser el par ordenado formado por 3 en el valor x y 2 en el valor y. Ese es el punto 3,2. Y si me voy a revisar un momentito la gráfica, vea que tiene lógica. 3 para las x y 2 para la y. Par ordenado 3,2. Entonces, por ahí andaba la procesión. ¿Se entendió ese ejercicio? ¿Se entendió esa intersección entre curvas? Sí, profe. Sí. Ok. Ok. El ejercicio B sí es un poquito más de cálculo. Vean que aquí me están diciendo hallar el o los puntos de intersección entre la parábola y igual a x menos 1 al cuadrado menos 3 y la recta x menos y igual a 2. Dice, haga un bosquejo de las dos gráficas en el mismo plano y señale los puntos encontrados. Entonces, solución. Paso 1 es, en la ecuación de la parábola hay que elaborar la fórmula notable y en la ecuación de la recta hay que despejar al y. Entonces, en este primero, y igual a x menos 1 al cuadrado menos 3,
desarrollamos este producto notable, x menos 1 al cuadrado, va a quedar en la forma de x al cuadrado menos 2x más 1, menos el 3 que está aquí presente, y 1 menos 3 son menos 2. Entonces esta ecuación, o esa recta, o esa parábola ya totalmente definida, va a ser y igual a x al cuadrado menos 2x menos 2. En el caso de la recta, simplemente paso a sumar el y paso a restar el 2. Entonces me queda y igual a x menos 2. Luego igualamos ambos criterios y resolvemos la ecuación. Es decir, x al cuadrado menos 2x menos 2 igualado a x menos 2. Ella va a ser una ecuación cuadrática. No va a haber forma de quitar el término cuadrático. Entonces el paso que sigue es igualar a 0. Es decir, paso el x a restar y el 2 lo paso a sumar. Y me queda x al cuadrado menos 2x menos 2 menos x más 2 igual a 0. Entonces me queda x al cuadrado menos 3x. Porque menos 2 más 2 es 0. Entonces solamente me queda menos 2x menos x menos 3x. Me pregunten cuando sea igual a 0. Eso me va a ocurrir cuando la x vale 3 y cuando la x vale 0. Paso 3, hay que sustituir en la ecuación que usted guste para encontrar los puntos de intersección. Vamos a sustituir en la ecuación de la parábola. X al cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, si la x vale 0, aquí quedaría 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 2. Si yo pongo eso en la cálculo, me queda que el y vale menos 2. Y el par ordenado va a ser 0, menos 2. Para el caso del 3, cuando la x vale 3, entonces sustituyendo 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 2, esa sustitución me va a dar en la calculadora 1. Entonces el par ordenado ahí va a ser 3,1. Entonces ya tengo los dos pares ordenados de intersección, 0, menos 2 y 3,1. Paso 4, vamos a determinar los puntos de intersección para la parábola y para la recta, porque hay que graficarlas. Entonces intersección en el eje x de la parábola, x al cuadrado menos 2x menos 2, es el par ordenado 1 más raíz de 3,0 y el otro par ordenado es 1 menos raíz de 3,0. Intersección con el eje y, 0,c, 0, menos 2. Para la recta, intersección con el eje x, haciendo menos b entre m. Entonces menos 2 entre 1, eso me va a dar 2,0. Intersección con el eje y, 0, b, en este caso es 0, menos 2. Una vez que los tengo ahí, entonces voy a graficar ambas curvas en el mismo plano cartesiano. Entonces tengo las intersecciones con el eje x para la parábola. 1 menos raíz cuadrada de 3, 0 y 1 más raíz cuadrada de 3, 0. Intersección con el eje y, 0, menos 2 y 1 los puntos. Ahí está. Ahora voy a graficar, voy a trazar el de y igual a x menos 2. Vea que aquí él pasaba aquí en 2,0 y aquí en 0, menos 2. Uy, vean qué interesante. Al trazar la recta, entonces la intersección con el eje y de la recta, la intersección con el eje y de la parábola se va a convertir en una de las intersecciones entre las dos rectas, entre las dos curvas. Y la otra intersección está dada aquí por el par ordenado 3,1, que era lo que habíamos calculado en el cuadrito, que era el 3,1. Entonces ya aquí tenemos las dos funciones totalmente graficadas en el plano, identificadas con sus intersecciones, tanto en su eje X y en el eje Y, para las dos, y además las dos puntos de intersección entre las dos curvas. ¿Estamos bien? Entonces, cuando es curva, sin importar si es lineal con lineal o cuadrática cuadrática o lineal cuadrática, siempre hay que llevarlas a su forma original o canónica, una carambada así, y luego sustituir. Exactamente. Básicamente es eso. Ok. Hay que llevarlo hay que llevarlo a su forma más simple, despejada, y igual y la función, que es la forma canónica, y una vez que la tenemos ahí, entonces las igualamos y encontramos por despeje de ecuaciones
encontramos cuáles son los valores X. Una vez que tengo los valores X, busco los valores Y. Una vez que tengo ya los valores Y, entonces ya tengo los pares ordenados, que son las intersecciones entre ambas curvas. Si me piden la gráfica, entonces simplemente saco las intersecciones con el eje Y y con el eje X de las dos curvas, las trazo y ahí mismo me va a quedar cuáles eran los pares ordenados que eran la intersección entre ellas mismas. Ok. ¿Ya? Ok. Ok. Entonces aquí, listo con este ejercicio. Y el ejercicio C, que es el otro caso que puede ser que nos salga para efectos de la actividad virtual o del examen, considere la siguiente figura que corresponde a la gráfica de las parábolas f de x igual a 1 menos x al cuadrado y g de x igual a x al cuadrado. Vean qué bonita aquí donde está. Esta g de x, que es x al cuadrado, y esta que está con k hacia abajo, es f de x igual a 1 menos x al cuadrado. Dice, de acuerdo con los datos de la figura anterior, determine las coordenadas rectangulares de los puntos A, C, que sería este de acá, y B, C, que sería este que está acá. Entonces A, C y B, C. Una vez que los tengo ya bien claros, que es lo que me están preguntando, entonces pongo aquí, recordando que f de x igual a y y g de x igual a y, tenemos que y igual a 1 menos x al cuadrado y y igual a x al cuadrado. Igualamos ambos criterios. Es decir, vamos a preguntarnos cuándo 1 menos x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Paso a restar este x cuadrado y entonces me queda menos x cuadrado menos x al cuadrado son menos 2x al cuadrado. Entonces pongo esto en la cálculo con a igual a menos 2. Vea que no hay término en x, entonces b igual a 0. Si hay un término de un número solito, entonces c igual a 1. Hago modo 5,3. Con a igual a menos 2, b igual a 0 y c igual a 1. Me queda que el x1 vale raíz de 2 entre 2 y que el x2 vale menos raíz de 2 entre 2. Se sustituye en la ecuación que usted guste para encontrar los puntos de intersección. Es decir, tengo que buscar los valores y. Entonces, si la x vale raíz de 2 entre 2 y utilizando y igual a x al cuadrado, pongo eso elevado al cuadrado en la calculadora y el resultado va a ser un medio. Entonces, el par ordenado de intersección aquí va a ser raíz de 2 entre 2, un medio. Menos raíz de 2 entre 2, lo pongo también elevado al cuadrado, entonces me queda y igual a un medio. Y el par ordenado va a ser menos raíz de 2 entre 2, un medio. Ay, vean qué interesante. Quiere decir que el y en ambos casos era el mismo. Por eso, en la gráfica, vean que estaba a la misma altura C, A, C y B, C. Entonces, sí tenías razón de ser la gráfica. Y aquí están los pares ordenados, raíz de 2, un medio y menos raíz de 2, un medio. Para de contar. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, ok. Aquí dice, determine el o los puntos de intersección entre la curva y igual a x al cuadrado más 1 y la recta y igual a 2x más 1. Grafique ambas funciones en el mismo plano cartesiano. Solución. Igualamos ambos criterios y resolvemos la ecuación pertinente, es decir, x al cuadrado más 1 igual a 2x más 1. Voy a tener que pasar a restar el 2x y pasar a restar el número 1. Entonces aquí me queda x al cuadrado menos 2x y 1 menos 1 es 0. Por eso ya no lo escribo. Entonces me queda x al cuadrado menos 2x igual a 0. Hago modo 5,3 con a igual a 1, b igual a menos 2, c igual a 0. Y me dan dos valores numéricos, x1 igual a 0 y x2 igual a 2. Ya tengo las x. Debo de buscar, para calcular los puntos de intersección, sustituir en la ecuación que usted guste para encontrar los puntos de intersección. Entonces vean que aquí vamos a trabajar con x al cuadrado más 1. Entonces me digo, cuando x vale 0, entonces sustituyo aquí la x por 0. 0 al cuadrado más 1 me va a dar 1. Par ordenado 0,1 es un punto de intersección. El otro es 2. Y igual a, entonces 2 a la 2 más 1. Esto aquí lo pongo en la calculadora y me da y igual a 5. Par ordenado 2,5. Luego encontramos los puntos de intersección y características principales de las funciones involucradas.
Entonces vamos a buscar para la parábola y igual a x al cuadrado más 1. Intersección con el eje x, haciendo en modo 5,3. Esta cosa no tiene soluciones. Entonces no interseca. Para la intersección con el eje y, 0,1. Pero vean que con un solo par ordenado yo no puedo graficar una cuadrática. Entonces le calculamos el vértice a esta cuadrática y me da 0,1. Y la parábola es cóncava hacia arriba porque la A vale 1. Y ahora sí, con estos dos pares ordenados, o sea, para ver. Uy, sí. Esa cuadrática está difícil de graficar, el x cuadrado más 1. Porque la intersección con el eje y el vértice es el mismo. Ah, ya sé cómo va a salir. Sí, ese es un clásico de examen. Y ahorita lo vamos a ver cómo sale esa gráfica. Ustedes se van a morir de la risa. La recta y igual a 2x más 1. La m vale 2, el b vale 1. Como la m es positiva, es 2. La recta es estrictamente creciente. Intersección con el eje y, el 0,b, 0,1. Intersección con el eje x es menos b entre m, es decir, menos 1 medio, 0. Una vez que tengo eso ahí, entonces ahora sí. A ver. Aquí está la condenada parábola. O la cuadrática. Vea que es 1,0. O no. 0,1, perdón. Ahí está mal puesto. Aquí este par ordenado es 0,1. Un único punto en el eje Y. Pero como ella es una cuadrática cóncava hacia arriba, vean que es una U que sale disparada hacia arriba y que está cortada por el eje Y exactamente a la mitad. Luego, el par ordenado 0,1 de intersección con el eje Y para la recta y menos 1 medio, 0 para el eje X para la recta. Uso uno de estos dos pares ordenados y vea que me queda aquí ya la intersección tanto entre la recta y la cuadrática 0,1 como este otro punto aquí de intersección entre la recta y la cuadrática dado por el par ordenado 2,5, que era lo que se había calculado en el cuadrito donde calculamos los valores y, ¿verdad? Porque las x ya las habíamos obtenido, que eran 0 y 2. Entonces 2,5 acá arriba, 0,1 acá abajo, y esta recta aquí y la cuadrática acá. Y para de contar. ¿Estamos bien hasta ahí? Se entendió el toque de esta cuadrática con un único punto o par ordenado 0,1, que era también la intersección con el eje Y y el vértice. Y como es cóncava hacia arriba, es una U partida por el eje Y. ¿Se entendió esa idea? Sí, profe. Sí. Ok. Vea que lo aclaré hoy por aquello que salga en el examen, ¿verdad? O en la actividad virtual. Si sale una de estas, no se asusten. Si es cóncava hacia arriba, es una U partida así. Si fuera cóncava hacia abajo, es simplemente invertida, ¿verdad? La U invertida, pero partida a la mitad por el eje Y. Ok. Aquí el punto E dice hallar el o los puntos de la intersección entre la parábola y igual a x menos 2 al cuadrado menos 3 y la recta x más y igual a 5. Haga un bosquejo de las dos gráficas en el mismo plano y señale los puntos encontrados. Solución. Trabajamos un poco la ecuación de la parábola, desarrollando la fórmula notable y simplificando términos semejantes. En la recta despejamos fácilmente para lograr la forma y igual a mx más b. Entonces y igual a x menos 2 al cuadrado menos 3. Aquí tendríamos x al cuadrado menos 4x más 4 menos 3. 4 menos 3 es 1. Entonces la cuadrática es y igual a x al cuadrado menos 4x más 1.
Aquí x más y igual a 5, paso el x a restar, y igual a 5 menos x. Dice ahora procederemos a igualar ambas ecuaciones. Entonces hacemos 5 menos x igual a x al cuadrado menos 4x más 1. Paso a sumar el x, paso a restar el 5. Entonces me va a quedar x al cuadrado menos 4x más 1x son menos 3 en x. Y 1 menos 5 son menos 4. Entonces x al cuadrado menos 3x menos 4. Con el apoyo de la calculadora tenemos x igual a 4 y x igual a menos 1. Teniendo los valores de x, vamos a sustituir en la ecuación que mejor nos resulte. En este caso, la recta para determinar los pares ordenados. Entonces, la ecuación de la recta es 5 menos x. Entonces, si la x vale menos 1, sería 5 menos menos 1. Si yo pongo eso en la calculadora, así con todos y signos dobles, me quedan 6. Entonces, el par ordenado de intersección va a ser menos 1,6. Y si la x vale 4, entonces serían 5 menos 4, que es 1. Entonces, el par ordenado aquí intersección es el 4,1. Aquí están invertidos, es 4,1. Entonces, los puntos de intersección va a ser menos 1,6 y 4,1. Si me voy a la gráfica, bueno, vamos a hacer primero las intersecciones de ambas tanto con el eje X como con el eje Y. Aquí para la recta, la M vale menos 1 y la B vale 5. Como la BM vale menos 1, es una recta decreciente. Intersección con el eje Y es el par ordenado 0,B. En este caso 0,5. Intersección con el eje X sería menos B, o sea menos 5, entre M que es menos 1. Si yo pongo esa fracción en la cálculo me va a dar 5, entonces 5,0. Ahora para la recta y igual a x al cuadrado menos 4x más 1. Como la A vale 1, es una parábola con K hacia arriba. La B vale menos 4 y la C vale menos 1. Y la C vale 1, perdón. Entonces la intersección con el eje Y sería 0,C, 0,1. Hago cálculo del discriminante para ver cuántas intersecciones va a tener esta bichilla. Entonces, menos 4 al cuadrado sería B al cuadrado. Menos 4 por lo que vale A, que es 1. Y por lo que vale C, que también es 1. Bueno, pero en dado caso, aún multiplicándolo, no, si multiplicamos por 1, en vez de 3 por 1, esta cosa me va a dar positiva si lo hago en la calculadora. Me va a dar dos soluciones en el eje de intersección con el eje X. Entonces la gráfica interseca el eje X en los dos puntos, haciendo modo 5, 3, con A igual a 1, B igual a menos 4 y C igual a 1. Y vean que me queda así de extraño, 2 más raíz cuadrada de 3, 0. Y 2 menos raíz cuadrada de 3, 0. El vértice, aquí lo podemos calcular un momentito, menos b entre 2 por a. Entonces sería menos 4 entre 2 por 1, me va a dar 2 el resultado. Y la otra sería el menos discriminante entre 4 por a, que en ese caso serían menos 12. Sí, menos 12 entre 4 por 1. Eso me va a dar menos 3. Y el vértice es un punto mínimo porque la parábola era con K hacia arriba por el valor de A. Teniendo en cuenta esos valores, entonces vengo a graficarlos. Para graficar a la recta, par ordenado de intersección con el eje X, 0,5. Y para el eje Y, perdón, 0. No, para el eje Y, 0,5. Uy, sí, mira, son los mismos, solo que cambiados. En el eje Y 0,5 y en el eje X 5,0. Luego, para la parábola o para la cuadrática, 0,1 en el eje Y, 2 menos raíz cuadrada de 3,0 en el eje X en este lado y 2 menos raíz cuadrada de 3,0 para este otro lado. Y el vértice, aquí no lo señalaron el vértice, entonces quiere decir que no hacía falta calcularlo. Par ordenado 2, menos 3. Trazo la función cuadrática. Una vez que trace la función cuadrática, entonces aquí, este primer punto de intersección es el par ordenado 4,1, que era lo que nos había dado en el cuadrito, 4,1.
Y el otro punto que está aquí arriba es el menos 1,6, que ese también nos había dado en el cuadrito cuando calculamos los pares ordenados o los valores y de las x ya de las ecuaciones planteadas. Para de contar. Ya a partir de aquí, vea que viene solamente la práctica complementaria. Después de la práctica complementaria, viene la práctica para el segundo parcial. Entonces, si quieren, iniciamos con esta práctica del segundo parcial para que las prácticas complementarias se conviertan en los insumos para el portafolio. ¿Les parece? Sí. Sí. Ok. Entonces empezamos con estas inecuaciones de una variable. Voy a irme al Word para empezar a trabajar ya de una vez con soluciones de ejercicios. Vamos a ver, aquí está. Entonces esta es la práctica para el segundo parcial. La página 80 de 91. Y empezamos con el primer subtema, que serían inecuaciones en una variable. Y la número 1 dice: determine el conjunto solución de cada una de las siguientes inecuaciones. Entonces iniciamos con el ejercicio A. El ejercicio A es un ejercicio bastante bonito porque es una comparación de fracciones. 2 entre el x menos 1. Preguntan cuándo eso va a ser menor que la otra fracción dada por 1 entre x más 2. Ok. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es pasar a restar. Bueno, está bien. Pasar a restar la fracción esta 1 entre x menos 2. Entonces voy a pasar a restar esta fracción que está acá. Menos. Pongo aquí. Y ahora sí, lo voy a comparar contra el 0. El paso que sigue es realizar la resta de las fracciones. Ok. Bueno, recuerden que entonces para sacar el denominador común se sigue la regla de que si aparece una vez en los denominadores debe aparecer en el denominador común. Entonces x menos 1 va a estar en el denominador común y x más 2 va a estar en el denominador común. Y eso lo tengo que hacer menor que 0. Y empiezo a hacer entonces la división del denominador común entre este primer denominador x menos 1. Se van los dos x menos 1 y me queda el x más 2. Entonces el número 2, que era el numerador original, va a quedar multiplicado por el x más 2. Menos, porque hay una resta. Agarro el denominador común y lo divido entre el segundo denominador. Entonces x menos 1 por x más 2 entre el x más 2 se van los x más 2
y me queda el x menos 1. Pero vea que es un número 1, entonces simplemente el número 1 es neutro en la multiplicación y me queda el x menos 1. Una vez que tengo ahí la fracción, entonces ahora sí voy a multiplicar al número 2 por el primer paréntesis y al x menos 1 le voy a cambiar los signos. Entonces agarro acá y aquí me va a quedar 2 por x, 2x, 2 por 2 son 4. En este otro caso voy a tener menos x, porque cambia el signo, más 1, cambia el signo. Una vez que lo tengo ahí, entonces ahora sí realizo la suma y resta de semejantes. Entonces a 2x le quito una x, me queda solamente un x. Entonces aquí, este menos x ya muere. 4 más 1 son 5. Uy, vean qué bonito. Vean que quedó una fracción por x más 5 en el numerador y el producto de dos binomios en el denominador, x menos 1 y x más 2. Entonces, primer paso obligatorio antes de hacer el cuadro de variación de signos es la famosa restricción del denominador. Es decir, vamos a preguntarnos cuándo x menos 1 es igual a 0 en primera instancia. Eso simplemente va a ser, pasando el 1 a sumar, va a ser cuando x sea igual a 0 más 1. Es decir, eso va a quedar cuando x vale 1. Ese es el primer 0 que yo debo de, o el primer valor x que yo debo de eliminar de la posible respuesta, ¿verdad? Porque es el 0 del x menos 1. Luego, hago lo mismo con el x más 2. Me pregunto, ¿cuándo x más 2 es igual a 0? Eso va a ocurrir cuando x sea igual a 0 y ese 2 que está sumando pasa a restar. Y eso va a ocurrir cuando la x vale menos 2. Entonces ya tengo los dos ceros del denominador. Ahora voy a buscar los ceros del numerador. Es decir, me voy a preguntar cuándo x más 5 es igual a 0. Ok, cuando x más 5 es igual a 0. Y él me va a decir cuando la x vale 0 menos 5, pasando a restar el 5. Y la solución va a ser cuando la x es igual a menos 5. Y ya tengo ahí entonces los tres valores numéricos que voy a tener que tomar en cuenta para el cuadro de variación de signos. 1, menos 2 y menos 5. Por orden de aparición de la recta numérica, primero va menos 5, luego va menos 2 y por último va el número 1. Entonces vamos a insertar tabla. Ah, no, espera un momentito. Tengo que salirme del modo de... Ah, bueno, el siguiente paso es realizar el cuadro de variación de signos para ver cuáles son los intervalos de solución de esa bichilla. Ajá, ahora sí, insertar tabla.
Esta tabla, vamos a ver, serían 3 ceros. Yo creo que son 6 columnas. Y el número de filas serían 4 filas. Vamos a ponerlo a ajustar el contenido. Me voy a ir. No, centradito para que quede más bonito. Uy, esta cosa me está... es que me está quedando partido. Ya me decía yo que faltaba una fila. Entonces aquí tenemos más 5. La siguiente fila tenemos x más 2 y x menos 1. A mí hizo falta siempre una fila. Porque aquí es el resultado de la división. Ok. Aquí vamos a iniciar en el menos infinito. Aquí sería entonces el intervalo de menos infinito hasta el menos 5. Aquí iría desde menos 5 hasta el menos 2. Aquí iríamos desde el menos 2 hasta el número 1. Aquí vamos desde el número 1 al más infinito. Bueno, en este caso aquí me está sobrando esta columna. Vamos a entonces a irlos emparejando. Aquí iría menos infinito. Aquí iría menos 5. Aquí iría menos 2. Aquí iría 1. Y aquí iría más infinito. Ok. Entonces el 0 del x más 5 es el menos 5, como la x es positiva. Entonces aquí vamos a marcarlos para que los signos me queden centrados. Ajá. Como la x es positiva, entonces todo lo que está a la izquierda de su 0, que es menos 5, va a ser negativo. Y lo que está a la derecha de su 0 va a ser positivo. En el caso del x más 2, su 0 es
menos 2. Pero como la x es positiva, pasa lo mismo. Todo lo que está a la izquierda de su 0 es negativo. Y lo que está a la derecha de su 0 es positivo. En el caso del x menos 1, como su 0 es 1 y la x es positiva, entonces todo lo que está a la izquierda de su 0 es negativo. Y lo que está a la derecha de su 0 es positivo. ¿Y cuántos negativos tengo? Aquí tengo 3. El resultado es negativo. Aquí tengo 2 negativos, el resultado es positivo. Aquí tengo un negativo, entonces el resultado es negativo. Y aquí no tengo negativos, entonces el resultado es positivo. Pero entonces me voy un momentito a evaluar cuál era la desigualdad. La desigualdad son los menores que 0. Es decir, los resultados negativos en la última línea del cuadro de variación de signos. Es decir, este y este. La solución está aquí y está acá. Entonces vamos a mirar. La solución van a ser este intervalo de menos infinito a menos 5 unido con este otro intervalo negativo de menos 2 hasta el número 1. Y para saber si puedo cerrar los intervalos, o sea, los paréntesis cuadrados, voy a revisar un momentito a ver cómo era la desigualdad. Vean que es menor que, no tiene el igual, no puedo cerrar ningún paréntesis cuadrado. No puedo cerrarlo ni en los del denominador, los ceros del denominador, ni puedo cerrarlo acá en el cero del numerador porque no tiene el igual aquí incluido. Entonces, así como está, así ya contesté la pregunta. La solución sería de menos infinito a menos 5 y menos 2 hasta el número 1. Y listo. ¿Estamos con esa inecuación? Sí, profe, nada más la factorización fue ahí lo que... La parte de la factorización. Bueno, de la... Cuando se construye aquí, ok, paso a restar esta fracción. Luego de construir el denominador común, si está una vez, se pone en el denominador. Si está una vez, se pone en el denominador. Agarro el denominador común y lo divido entre este denominador. Vean que se evaluaban los x menos 1 y me queda el x más 2 multiplicado por el numerador original, que en este caso es 2, menos el denominador común dividido entre este denominador, se van los x más 2 y me queda el x menos 1. Multiplicado por el número 1 y no tiene chiste, siempre va a ser el x menos 1. Luego hago 2 por x, 2x, 2 por 2, 4. Y a este binomio de acá le cambio los signos. El x se vuelve negativo y esta otra x se vuelve positiva. Luego hago 2x menos x, es una x. 4 más 1 son 5. Sí. 4 más 1, 5. Ok. Ya ahí tengo todo listo. Tengo ya el numerador listo y al denominador también lo tengo listo. Paso que sigue, sacar las restricciones del denominador, es decir, preguntarle a x menos 1 cuándo es 0. Entonces vea que pasa a sumar el número 1. 0 más 1 sigue siendo 1. Luego x menos 2 cuándo es 0, paso a restar el número 2. Y entonces 0 menos 2 son menos 2. Y luego saco a los ceros del numerador, x más 5 igual a 0. Paso a restar el 5 y 0 menos 5 son menos 5. Ve aquí tengo ya entonces los ceros de los factores también. Ellos me van a servir para marcar todo en el cuadro de variación de signos. Entonces vea que aquí tendríamos menos infinito, menos 5, menos 2, 1 y hasta el más infinito.
Entonces, de menos infinito a menos 5, de menos 5 a menos 2, de menos 2 a 1 y de 1 más infinito. Uy, aquí en este infinito me faltó dejar abierto el paréntesis cuadrado. Luego tengo entonces el 0 del x más 5 es el menos 5. Como la x es positiva, lo que está a la izquierda de su 0 es negativo y lo que está a la derecha de su 0 es positivo. En el caso del x más 2, el 0 es menos 2, pero como la x es positiva, entonces todo lo que está a la izquierda de su 0 es negativo y a la derecha de su 0 es positivo. Y el x menos 1, entonces su 0 es 1 y todo lo que está a la izquierda de su 0 es negativo y a la derecha de su 0 es positivo. 1, 2, 3, número impar de negativo, negativo. 1, 2, número par, positivo. 1, negativo y aquí todos son positivos. Y me pidieron los negativos. Por eso la solución va de menos infinito a menos 5 y de menos 2 a 1. Para ver si podía cerrar con paréntesis cuadrados, tenía que revisar la desigualdad. Y como no tiene igual, todos van abiertos. Abierto, correcto. Ajá. Ok. Hasta ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, por mi parte, sí, profe. Ok. Ok, entonces hagamos el ejercicio B. El ejercicio B es un ejercicio bastante bonito. No. Ajá. El ejercicio B está conformado por esta fracción. En el numerador tengo x más 2 y la otra fracción que sería un 3x menos 4x al cuadrado. En el denominador tenemos el término menos x al cuadrado más x menos 11. Y el otro término 3x menos 7. Entonces ahí cerrado. Pero ahora me están pidiendo que sea menor o igual al número 0. Entonces hay que primero factorizar todo lo que se pueda en los paréntesis. Entonces vamos a iniciar por ahí. En esta que está aquí puedo sacar un x a factor común. Entonces lo voy a escribir aquí de primero para que vaya en orden. Entonces si saco un x ahí se muere y me queda solo el 3. Y si saco un x acá me queda solo una x para contar. Aquí esta cuadrática que está en el denominador no me sirve que tenga el menos en el cuadrado. Entonces se lo voy a poner delante del paréntesis y eso inmediatamente me va a cambiar los signos de todo lo que está dentro del paréntesis. Y ahora sí tengo una cuadrática que puedo resolver metiéndola en modo 5.3 en la calculadora. Profe, consulta. En el Dígame. denominador, al 3x menos 7 no se le cambió el signo. No. No, porque solo se lo estoy cambiando Primero, al x al cuadrado. Sí, solo al primero. El primero queda con 1, luego menos 1 y luego el 11. Y vea que no tiene solución. Porque me da con in. Entonces ese bichillo no hacía falta cambiarle los signos. Porque no tenía solución.
Voy a hacerlo con la otra cálculo a ver si me da realmente eso. 1 menos 1. Sí, no tiene. Este bicho no tiene solución. Entonces no hacía falta, en el caso de este, no hacía falta cambiarle los signos. Podía quedarse así como estaba, menos x al cuadrado más x y menos 11. Entonces este menos no hacía falta ahí sacarlo. Ok, una vez que ya lo tengo de todo ahí, entonces el siguiente paso es sacar las restricciones del denominador. Eso es tanto como decir cada uno de los factores del denominador igualado a 0, pero menos x al cuadrado más x menos 11, si lo hago con la cálculo no me va a producir nada. El único que me va a producir es 3x menos 7 igual a 0. Entonces sería menos 3x menos 7 igual a 0. Eso es tanto como decir que 3x igual a un 0 más 7. Y eso es tanto como decir 3x igual a 7. Y eso a su vez es tanto como decir que x es igual a la fracción formada por 7 en el numerador y el 3 que estaba multiplicando pasa a dividir y 3 en el denominador, x igual a 7 tercios. Entonces ya yo sé que ahí en 7 tercios no voy a poder cerrar el paréntesis cuadrado. El otro paso es obtener los ceros del numerador. Entonces en primera instancia x igual a 0. De ahí no hay nada que resolver. Me va a quedar x igual a 0. El segundo es cuando x más 2 es igual a 0. Entonces le preguntamos x más 2. ¿Cuándo sos 0? Entonces él me va a decir cuando la x es igual a un 0 menos 2. Es decir, cuando la x vale menos 2. Entonces es el 0 del x más 2. Y me falta ver cuando 3 menos 4x es igual a 0. Le hacemos la misma pregunta. Le preguntamos, mira, 3 menos 4x, ¿cuándo sos 0? Entonces él me va a decir, cuando menos 4x sea igual a un 0 menos 3. Es decir, cuando menos 4x sea igual a menos 3. Y como necesito a la x despejada, eso va a ser tanto como decir la fracción menos 3 para el numerador y menos 4 para el denominador. Como son dos menos y menos, ¿verdad? Eso me va a dar más. De acuerdo con la ley de signos, entonces me va a quedar que cuando la x vale 3/4 era. Cuando la x vale 3/4. Entonces ya ahí tengo los ceros y tengo todo. Y tengo las restricciones y el denominador y tengo todos los factores. Y entonces ahora sí, el paso que sigue es construir
el cuadro de variación de signos. Entonces vamos a ver cuántos ceros son. Son 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ceros. Ok, sí, son 5 columnas en este tiro. Son 5 columnas, pero de filas son 1, 2, 3, 4, 5 y una más. Son 6 filas. Vamos a ponerlo hasta ajustarle el contenido. Vamos a ponerle una fila más para que me aparezcan espacio para poner todos los valores numéricos. Aquí vamos a ponerle centrar a esta parte. Y aquí van los factores. El primer factor es X. Vamos a buscar el siguiente factor. Voy a poner primero los del numerador. Luego X más 2. El denominador es 3. Menos 4X. Sí. Luego viene este otro factor. Menos X al cuadrado. Más X menos 11. Que él no va a tener 0. Sin embargo, tiene que estar ahí. Porque él va a hacer algo muy interesante en el cuadro de variación de signos. Y el último es 3X menos 7. Entonces aquí sería con el menos 7. Ok, ahora sí. Vamos a ver cuáles eran los ceros. 7 tercios, menos 2 y 3 cuartos. Creo que 7 tercios es mucho más grande que 3 cuartos. Si hacemos 7 dividido por 3, son 2,33, sí. Entonces 7 tercios es el más grande ahí. Y iniciaríamos con de menos infinito a menos 2. Entonces aquí vamos poniendo los intervalos. De menos infinito a menos 2. Luego vamos de menos 2 el que sigue es 0. Luego vamos de 0 al 3 cuartos. Bueno, vamos a poner la fracción. 3 cuartos. Luego iríamos de 3 cuartos a 7 tercios. Uy, aquí me hizo falta una columna más bien. Insertar columnas a la derecha, sí. Porque la última
va de 7 tercios al más infinito. Ahí está. Uy, y me hace falta aquí abajo una fila. Porque aquí voy a tener el resultado de la división por signos. Vean qué bonito. Entonces aquí iría menos infinito. Aquí iría menos 2. Aquí iría 0. Aquí iría 3 cuartos. Aquí iría 7 tercios. Aquí iría más infinito. Ok, ahora sí. Aquí la x es positiva. El 0 de esa x es 0. Entonces todo lo que está a la izquierda de ese 0 va a ser negativo. Y aquí también va a ser negativo. Todo lo que está a la derecha de su 0 es positivo, positivo y positivo. Aquí el 0 del x más 2 está en menos 2. Como la x es positiva, entonces vuelve a pasar lo mismo que en la recta numérica. Todo lo que está a la izquierda de ese 0 es negativo y lo que está a la derecha de ese 0 es positivo. El 0 de 3 menos 4x es 3 cuartos, pero la x aquí es negativa por el menos 4. Entonces los signos se invierten con respecto a la recta numérica. Todo lo que está a la izquierda de su 0 es positivo, perdón. Y todo lo que está a la derecha de su 0 va a ser negativo. Pero resulta que x menos x al cuadrado más x menos 11 no tenía ceros. Pero él va a ser negativo porque el x al cuadrado está negativo. Entonces él va a ser negativo para todo el intervalo real. Bueno, entonces cuando hay una cuadrática, manda el x más 2. Bueno, lleve x al cuadrado. Sí, ahí el signo que manda es el del x al cuadrado cuando no tiene ceros, ¿verdad? Ok, sí, obviamente. Okay. Cuando tiene 0, ahí ponen el resultado. Exactamente, porque no se puede factorizar. Okay. Y el último que me falta es el de 3x menos 7. Su 0 es 7 tercios. Como la x es positiva, entonces todo lo que está a la izquierda de su 0 va a ser negativo. Y lo que está a la derecha de su 0 es positivo. Y entonces ahora sí contamos signos. 1, 2, 3, 4 signos negativos. Resultado es positivo. 1, 2, 3. Su resultado es negativo. 1, 2. Su resultado es positivo. 1, 2, 3. Su resultado es negativo. 1, 2. Su resultado es positivo. Y ahora sí me voy a fijar en que me están preguntando por los menores iguales a 0. Es decir, las soluciones son los negativos. Ok, entonces aquí pongo solución donde están los negativos, entonces sería este intervalo. Y en ese caso irían cerrados porque tiene incluido un igual. Cuidado, porque tengo que eliminar el 0 del denominador. Entonces ahorita me voy a fijar quién es el 0. Vea que solamente son dos intervalos,
Entonces son solo estos dos. Ok, ahora sí. Ya yo sé que tengo el igual y puedo cerrar. Puedo cerrar los paréntesis cuadrados, pero donde no lo puedo cerrar es en 7 tercios, que era 0 del denominador. Los demás sí los puedo cerrar. Entonces aquí puedo cerrar este paréntesis cuadrado. Puedo cerrar este paréntesis cuadrado. Y puedo cerrar este paréntesis cuadrado. El de 7 tercios tiene que quedar abierto, porque ese no lo puedo cerrar, porque él era 0 del denominador. Estamos. Los ceros del denominador no se cierran. No se cierran porque recuerde, la división por 0 no está permitida. No está permitido. La división por 0 no está permitida, por eso los ceros del denominador en una inecuación no se pueden cerrar los paréntesis cuadrados. Ellos siempre van abiertos. ¿Ok? Entonces, esa sería la clase de hoy. Vea que ya me les pasé más bien 12 minutos. Ahí me disculpan. Recuerden entregar el avance del proyecto, ¿verdad? Tienen hoy hasta la medianoche. Para los que no lo han entregado, hay otros que ya lo entregaron, no hay ningún problema. Estamos. Está bien, profe. Profe, ¿por dónde se envía ese trabajo? ¿Se lo enviamos por el chat? Puede ser por el chat de Teams, puede ser por archivos de Teams o puede ser a mi correo. No hay ningún problema. Cualquiera de las tres formas es válida. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, profe, buenas noches. Bueno, buenas noches. Voy a tener la